Seguimos con más de Noche Radiante. Nuestro segmento Es Hora de Ir a la Cama. Y como les comenté al inicio, pues el día de hoy tenemos nada más y nada menos que al doctor Claudio César Cárdenas. Él es médico internista, neurólogo, especialista en sueño. Lo que necesitábamos en esta noche para hacer un repaso de los temas que hemos visto durante todo el mes. Él también es secretario de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedad del Sueño, miembro de la Academia Americana de Medicina del Sueño, profesor asistente de la Escuela de Medicina del Hospital José María Vargas de la Universidad Central. Ahora, ¿será que el doctor Claudio César duerme? Muy bien, la verdad. La verdad es que duermo súper bien. Pero bueno, es que tengo muchos trucos a mi favor. Entonces... Pero hoy tenés que contárnoslos aquí en el programa. Sí, parte de lo que uno siempre menciona es que hay que definitivamente desconectarse, ¿no? Y llama mucho la atención que muchas personas que trabajan en tu medio van mucho a la consulta. Y es porque están constantemente recibiendo muchísima información. Sí. Entonces hasta altas horas tienen el cerebro funcionando a millón y cuando les toca dormir no pueden. De hecho tengo una novedad que ocurrió no hace mucho con una entrevistadora que muy trabajadora, ella súper virtuosa, pero que se quedó dormida entrevistándome. ¿Qué? Entonces sí, después me contó y nos instalamos y después fue a la consulta y que ella está teniendo problemas para dormir. Pero mucho tiene que ver con, sabes, también la iluminación artificial. Eso afecta mucho el reloj biológico. Es así. Algunos de esos temas lo hemos conversado en el programa y ya se están confirmando, mi gente, así que tomen allí nota. Mientras dormimos suceden tantas cosas que hicimos un top 10 de los temas que hemos conversado y quiero que nos los vayas confirmando a medida que los voy nombrando. Seguro. Todo lo que podemos llegar a hacer mientras nosotros dormimos. Todas estas acciones son inconscientes, otras tal vez un poco conscientes o nos damos cuenta después que suceden. Como por ejemplo, cuando está el síndrome de que sientes que la cabeza explota. Bueno, eso es, se define como el síndrome de cabeza en estallido. Exacto. La verdad es que eso es, actualmente entra de lo que llaman las parasomnias. Las parasomnias son, digamos, desajustes en el comportamiento nocturno. ¿Qué significa? Mientras estás dormido, el comportamiento normal es estar acostado, moverte poco. ¿Ok? Ese es el comportamiento normal durante el sueño. Las parasomnias son todos aquellos desórdenes del comportamiento. ¿Qué pasa? Cuando la persona a veces está en algunas fases de sueño entre dormido y despierto, tiene un sobresalto en forma de sonido, ¿ok? Y algunas veces en forma de sensación. Y sienten a veces que ¡pum!, que la cabeza les estalla. Es muy angustiante, la persona inmediatamente se despierta. Pero lo que lo diferencia, por ejemplo, de un dolor de cabeza súbito, es que la persona, después de que pasa el periodo de tiempo, que se despierta, entra en conciencia y cuando está completamente vigil, se le quita. Okay. Se considera en algunos momentos una variante normal. O sea, a todo el mundo le puede pasar en algunos momentos. Pero cuando se repite demasiadas noches, se convierte en un desorden. ¿Y también pueden mostrar alguna patología que la persona esté sufriendo en ese momento? La mayoría de las veces no. Okay. La mayoría de las veces no. Pero es importante diferenciar la sensación de que te estalla la cabeza, que se quita en cuestión de minutos, a un dolor de cabeza que te despierta y se queda después. Okay. Eso sí es algo que tiene que llamar la atención. En ese momento se activan las neuronas en el cerebro, que son las de sonidos. Exacto. Lo que ocurre es un sobresalto. Es muy parecido al fenómeno de cuando tú te estás quedando dormido y sientes que te caes. Ajá. Eso llamamos sobresalto de sueño. El sobresalto puede ser esa sensación de desvanecimiento, de caída, pero también hay sobresaltos auditivos o sobresaltos inclusive visuales. No sé si a ti, creo que a mucha gente le ha pasado, a mí me ha pasado, tú te acuestas a dormir y en el momento en que te estás quedando dormido, tú estás con tus ojos cerrados y sientes que alguien prende la luz. Y cuando abres los ojos, la luz no está prendida, está apagada. Okay. Eso es un sobresalto de sueño variante visual. Es muy parecido a la cabeza en estallido con la diferencia de que es una percepción, ¿sabes? De un sonido inmenso y desagradable. Que es parecida a la sensación de
el top número 9, que estás dormido y sientes que alguien te ve. Ajá. Mira, la verdad es que todo lo que me estás mencionando entran dentro del grupo de lo que llaman, eso en inglés se llama sleep starts. Okay, sueño. Sí, esos son como sobresaltos durante el sueño. ¿Sueños inicios del sueño? No, el startle es un fenómeno de sobresalto. Okay. Como cuando tú das una palmada y la persona se sobresalta. Por eso se llaman así. Hay muchas variantes. Tú puedes tener variantes en que sientes que te tocan. Okay. Tú puedes tener variantes auditivas que también algunas personas, ni siquiera pacientes, lo han comentado, que se están quedando dormidos y sientes que te llaman. ¿Okay? Todos esos son sobresaltos. Sobre todo si están pasando en la fase entre que estás despierto a que te estás quedando dormido. ¿Okay? Generalmente son sobresaltos de todo tipo. Entonces, la percepción de que existe alguna familiaridad, la percepción de que estás sintiéndote observado, cuando eso ocurre siempre, del momento que te estás quedando dormido, o sea, de despierto a dormido, son variantes del sobresalto. Okay. Pasa mucho cuando hay mala higiene de sueño, cuando hay exceso de cafeína, cuando hay exceso de iluminación artificial o cuando hay privación crónica de sueño. Por ejemplo, ese mecanismo en que la gente se siente caer al quedarse dormida es más frecuente mientras más sueño te has cortado. Okay. ¿Ves? Entonces es una de las cosas que uno tiene que revisar. Tiene que pagarle al cuerpo el descanso que le debe. Es que claro, por eso, es como decirte, es como si te fueras muy en caída libre hacia el sueño, por decirlo de alguna manera que se entienda. Cuando las personas sueñan, están entrando al sueño y sueñan que se vuelven pequeños. Bueno, lo que pasa es que hay muchas variantes dentro de lo que es la percepción onírica. La percepción onírica es todo aquello que se genera en el contexto de la fase REM de sueño. Y la percepción de sueño, en vista de que está construido en base a las memorias de la persona y está construido y está moldeado por la personalidad, los sueños van a representar mucho a la personalidad del individuo. Okay. Porque fíjate, ¿por qué ocurren los sueños? Cuando estás en fase REM hay una serie de, digamos, mecanismos que están ocurriendo a nivel electroquímico en el cerebro que están organizando la información. Eso significa que el cerebro está, yo lo explico generalmente a los estudiantes en la universidad o inclusive a los pacientes para que me puedan entender con facilidad, que es como cuando tú desfragmentas el disco duro. Cuando tú pones el disco duro a desfragmentar, pues estás organizando la información que va al inicio, la que va a la mitad y al final, y estás botando información que no sirve. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro está, digamos, construido para interpretar. Y las interpretaciones van a depender del individuo, ¿ok? Si tú que eres una persona que conoce la tecnología y ves un teléfono, tu cerebro interpreta que eso es un teléfono. Okay. Pero si tú le muestras quizás un celular a una persona que, digamos, a una persona que es indígena, que nunca ha visto uno, no lo va a poder interpretar. Entonces la interpretación depende del contexto en el que tú te desenvuelvas y depende de la personalidad. ¿Por qué te comento esto? Si tú, por ejemplo, tienes sueños imaginativos, tú vas a tener más o menos la ensoñación como tú eres. Obviamente las personas creativas tienen sueños distintos a las personas que son más cuadradas, okay, o más de tipo, sabes, mucho más matemáticas, ¿no? No puedes comparar los sueños de un artista plástico a los sueños de repente de un matemático. O sea, van a ser distintos porque están moldeados por los recuerdos y por la personalidad. Entonces sí, hay pacientes que han descrito, hay personas que describen que se sienten que se ponen chiquitos, hay gente que se siente que está, ¿sabes?, gigante, pero la verdad lo que está ocurriendo es que el cerebro está intentando darle algún sentido a toda esa cantidad de información que está pasando de un lado a otro. Ok. Y eso es importantísimo saberlo, además que pueden haber muchísimas dudas en el caso del descanso. Ahora, en el caso de la clínica, que se encuentra aquí en Caracas, y para nosotros es un inmenso placer que estés compartiendo el día de hoy, ya que toda la audiencia es testigo de que hablamos de diferentes clínicas y las estadísticas a nivel internacional. Claro. Conocer que en Caracas, en San Bernardino precisamente, se encuentra una clínica del sueño en donde pueden guiarte en todos estos temas dependiendo de lo que puedas sufrir y puedan apoyarlo. ¿Cómo trabajan allí en el laboratorio del sueño? Bueno, la verdad es que ha sido una lucha porque las personas no consideran que los problemas del sueño es algo que se tenga que atender digamos, con un médico.
Generalmente, y eso no es tan solo aquí en Venezuela, eso es a nivel mundial. Generalmente cuando tienen un problema para dormir lo comentan con familiares, lo comentan con algunas personas, con el mismo farmacéutico. Bueno, ¿qué me puedes dar para dormir? Y ya. Mira, está pasando tal cosa. De hecho, no existe como una cultura de consultar a la clínica de sueño como cuando yo tengo un problema gastrointestinal. Entonces, generalmente los pacientes llegan después de haber hecho un recorrido por varios especialistas hasta que llegan a un médico que los envía para la clínica. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? Los dos principales son el insomnio y los ronquidos. Son los principales síntomas. Y los otros motivos de consulta quizás no tan frecuentes son que va ligado de la mano con el insomnio, es el uso de fármacos para dormir sin prescripción. Alguien que comenzó a tomarlo y después no sabe cómo deshacerse de él. Duermen muy bien, pero con medicamento que no les prescribió nadie. Y está también el elemento de lo que viene siendo los desórdenes del comportamiento nocturno. Hay personas, y ahorita que hay mucha población muy mayor, hay personas que comienzan a presentar lo que llamamos desorden del comportamiento relacionado al sueño REM. Okay. ¿Y eso qué significa ¿Qué puede en español? sentir todas esas sensaciones extrañas justamente antes de entrar al sueño? No. De hecho es hasta inclusive delicado porque las personas actúan los sueños. Los actúan. Es decir, normalmente uno cuando está soñando no se mueve. Porque a nivel cerebral, a nivel del tallo cerebral, hay un circuito que genera un bloqueo neuromuscular. Ese circuito hace que tu cerebro esté tan activo como cuando estás despierto, porque cuando el cerebro está en sueño REM, está tan activo como si tú estuvieras haciendo cualquier cosa. De hecho, uno sueña con colores, huele en los sueños, hace todo en los sueños. Y siente que entra otro sueño, aquí lo tengo, que sueña que está en otro sueño y en ese También sueño puede pasar. Lo que pasa es que eso no ha tenido explicación científica, eso es una percepción estrictamente. Yo quería que nos ayudara hoy con ese tema, Ustedes porque que no- científicamente no hay respuesta. No, científicamente no hay respuesta, pero yo te puedo explicar más o menos por qué puede ocurrir desde el punto de vista conductual. Pero como te comentaba, hay un desorden que ha adquirido mucho auge en vista de que es muy frecuente en los adultos mayores, y sabes que ahorita la población de viejitos, nuestros queridos viejitos, ha aumentado mucho. Actúan los sueños, ese bloqueo que te estaba contando no ocurre, y entonces las personas lo que sueñan lo están actuando. Y a veces se paran de la cama, ¿okay? A veces están, me recuerdo un caso particular de un sacerdote que acudió a la consulta que predicaba dormir. Entonces dice, bueno, pero eso no es un sonambulismo. No, ahí no está sonámbulo. El sonámbulo no está soñando. Okay. A diferencia de lo que la gente cree, el sonámbulo no está soñando. El sonámbulo está teniendo lo que llamamos una marcha automática y haciendo cosas automáticas. Cosas que están en tu programa de movimiento de la cabeza. Pero bueno, si quieres más adelante hablamos de sonambulismo. Ahora, referente a lo que tú dices que estoy soñando, que estoy dentro de otro sueño, la explicación conductual es elemental. Todo lo que cabe en la imaginación del ser humano puede ser soñado. ¿Me explico? O sea, todo lo que tú inclusive conscientemente puedes soñar, puedes vivir, o puedes pensar, se puede soñar. Entonces, así como tú puedes en estos momentos tener una idea de que estás en un lado, de otro lado, y te puedes imaginar de repente como que, no sé, me hago chiquitica y me meto dentro de la computadora, todo lo que sea imaginable es soñable, porque no existen límites para una cosa o la otra. Lo que pasa es que no se sabía exactamente cuál es el mecanismo o qué significa que tú tengas conciencia onírica dentro de otro sueño, porque también están los pacientes, las personas que están soñando y saben que están soñando y pueden y modificar manipulan incluso el sueño conociendo que Exacto. están soñando. Y eso se adquiere mucho a través de lo que llamamos la conciencia onírica, que es un nivel de conciencia que las personas adquieren cuando están soñando. Es decir, reconocen que están soñando y no solamente eso, sino que inclusive cuando están despiertos, muchas veces pueden direccionar el contenido de sus sueños. Okay. Y pueden, eso se hace a través de la conciencia del dormir. Y eso es algo que viene muy desde chiquito. ¿En qué sentido? A veces yo me he dado cuenta mucho que los padres también vemos niños en la consulta de trastornos del sueño, porque no es bastante frecuente.
y el insomnio infantil actualmente es casi una epidemia. Tenemos que hay padres que le restan importancia a los sueños de los hijos y no los comparten, no los conversan, no los estimulan. Entonces como que esa parte se va difuminando, ¿no? Los niños sueñan muchísimo. Claro, sí, están... Y entonces cuando hacen el comentario a veces al papá, no, que soñé tal cosa, sí, pero eso es solo un sueño. Y no ahondan. Entonces la conciencia onírica es algo que se tiene que incentivar desde pequeño. Conciencia onírica. Eso es algo que nos puedes explicar después de este corte musical. Seguro que sí. Vámonos a un corte musical y volvemos con más, recordándoles que en Caracas tienes este centro donde pueden darte toda la ayuda que necesitas para que tengas un mejor descanso. Vámonos a un corte musical y volvemos con mucho más.